Saludos tecnaditos, soy José Luis de Gambatronic.com y hoy nos toca un vídeo que vamos a tratar dos temas en uno. Por un lado vamos a hablar de motores universales con escobillas y por otro lado vamos a hablar de reciclaje de componentes que podemos encontrar en algunos electrodomésticos de nuestra casa. Cuando se acaba la vida útil de estos electrodomésticos, podemos utilizar algunos de estos componentes que van incluidos en ellos para hacer nuestras chapucillas. Y por eso tenemos aquí este motor. Como os acabo de comentar, este es un motor universal con escobillas sacado de un motor de una lavadora. De esta forma estamos reutilizando un motor para alguna de nuestros proyectos. La utilización que se suele dar a este tipo de motores suele ser bien para realizar esmeriles, bien para realizar pulidoras, pero también puede ser utilizado para todo aquello que vosotros consideréis oportunos. Y he visto realizar proyectos con estos motores para abrir, por ejemplo, portalones automáticos o para cualquier cosa que se os pueda ocurrir y que necesite un motor de estas características. La intención con este vídeo es que nosotros sepamos cómo conectar este motor para controlar las revoluciones de él. Entonces, el motor aquí cuenta con una serie de pines que tenemos que saber para qué valen. Entonces, cuando topemos con uno de estos motores, lo primero que tenemos que hacer es intentar buscar una placa de características. De esta forma sería muy fácil saber cuáles son la potencia del motor, las revoluciones, la tensión nominal, etc. Aunque no tenga todas estas características escritas y nos viene una referencia, siempre podemos buscar en internet y ahí tiraríamos de información para conseguir el datasheet del fabricante. Entonces, lamentablemente para mí, si os fijáis, en este motor no tiene absolutamente ninguna característica. No tiene placa, no tiene referencias, no tiene serigrafías, no tiene absolutamente nada que nos sirva para identificar el motor. Entonces, aquí es cuando se complica un poco el pin-out del motor, ya que no tenemos información alguna de cómo sería este pin-out y tendremos que sacarlo nosotros. Entonces, si os fijáis, este motor cuenta con 8 pines. Como es un motor que tiene aproximadamente 11 años, es un motor ya de nueva generación, con lo cual yo interpreto que este motor lo que va a tener va a ser un bobinado de campo, un bobinado de inducido, un Nataco y un Clipson, un sensor de temperatura. Entonces, lo primero que vamos a hacer es identificar todos estos pines. Para ello nos valemos de un polímetro y lo ponemos en ohmios. Lo primero que vamos a hacer ahora, que para mí sería lo más fácil, es identificar los pines que van conectados con las escobillas. Entonces, tocamos en el pin de la escobilla y vamos tocando en los diferentes pines. Fijaros, esta escobilla corresponde con el segundo pin. Entonces, vamos a hacer aquí un dibujo. Un pin, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y entonces el primer pin es una escobilla. Le vamos a llamar E1, escobilla 1. Lo siguiente que vamos a localizar es la otra escobilla. Entonces tocamos aquí y la buscamos.
y ese tercer pin. Lo marcamos también. Vale. Ahora lo que tenemos que buscar será el bobinado de campo. Entonces tocamos el primer pin. Sabemos que el segundo y el tercero no son. Cuarto tampoco. Quinto tampoco. Fijaros, en el sexto nos está dando 2 ohmios. 1,85. Bien, entonces sabemos que entre aquí y aquí hay un bobinado de 1,85 ohmios. Perfecto. Buscamos ahora el siguiente bobinado. Entonces le toco al pin 4. Fijaros que entre el pin 4 y el pin 5 está dando 0,2 ohmios. Eso es lo que da cuando estamos tocando las dos puntas. Eso lo que quiere decir es que entre el pin 4 y el pin 5 tenemos un contacto normalmente cerrado. Esto sería el Clixon. Este Clixon es un bimetal que cuando sube la temperatura abriría y de esta forma sabemos que el motor está en una temperatura excesiva. Y entonces lo único que nos quedaría sería los dos pines del final, que son 15,75 ohmios. Entonces aquí tenemos otro bobinado que sería 15,75 ohmios. Bien. Ahora vamos a comprobar entre 1 y entre E2, que son entre las escobillas, que ahí estaría puesto 2,6. 2,6 ohmios. Vale, y ahora nos tenemos que parar un poco a ver el esquema que hemos sacado. Entonces nos queda claro que esto es el campo. Aquí va el inducido entre las escobillas. Esto es el Clixon, un bimetal que cuando sube la temperatura abriría aquí y nos indicaría que la temperatura del motor es excesiva. Y esto de aquí sería el ataco, que nos estaría indicando la velocidad a la que gira el motor. Le podemos llamar a esto C1, que sería campo 1, a esto le llamamos C2, que sería campo 2. Vale. Y ahora vamos a hablar de cómo pondríamos a funcionar este motor. Para probar este motor lo que tenemos que hacer es lo siguiente. En este caso, la taco no la necesitaríamos para nada, ya que no vamos a medir las revoluciones, solo queremos probar el motor. Entonces no necesitamos hacer nada. El Clixon tampoco lo vamos a utilizar porque solo vamos a probar un momento si el motor funciona, entonces no necesitamos conectar nada. Y por otro lado, aquí tenemos el campo y el inducido. Entonces, para conectar este motor, lo que tenemos que hacer sería conectar C1 con E1 con un puente. Entonces, entre el pin 1 y el 2 le vamos a poner un puente. Ya tengo un cable preparado y lo conectaríamos entre C1 y E1. Y luego conectaríamos la tensión de 220, la conectaríamos entre E2 y C2. Ya tengo aquí un cable preparado y entonces conectaríamos entre
el pin 3 y el pin 6. Y a esto le daríamos 220 voltios. Entonces, ¿qué va a pasar ahora cuando le demos tensión? Lo que va a pasar ahora cuando le demos tensión es que el motor va a arrancar siempre a su máxima velocidad, que sería la velocidad de centrifugado, y va a girar hacia un sentido. Vamos a verificar que esto es así. Veis que el motor arrancó a toda pastilla y está girando de izquierda a derecha, o sea, en sentido horario. Voy a volver a enchufarlo para que lo veáis. Como podéis observar, está girando a las máximas revoluciones y a toda pastilla. Esta lavadora era una lavadora de 1000 revoluciones, con lo cual, pensando que por cada revolución de estas necesitaría, por cada revolución del bombo necesitaría, no sé, 20 o 30 revoluciones de estas, no he mirado cuál era el ajuste de uno con el otro, pero sí es cierto que el bombo tenía una polea muy grande y esta es una polea muy chiquitita, con lo cual cada revolución del bombo tiene que ser como mínimo, no sé, 20 o 30 de estas. Con lo cual, quiere decir para ello que si el bombo da 1000 revoluciones por minuto, esto tiene que dar muchísimas más revoluciones. Bien, como habéis podido comprobar, utilizando el esquema que os acabo de decir, el motor arrancaría a sus máximas revoluciones. Y en este caso estaría girando en sentido horario. ¿Qué pasa si queremos que el motor gire en sentido contrario a las agujas del reloj? Pues tendríamos que cambiar, como hemos hecho, nosotros hemos conectado un puente entre C1 y E1 y hemos conectado la tensión entre E2 y C2. Para que gire en sentido contrario tenemos que conectar C1 con E2 y la alimentación iría entre E1 y C2. De esta forma el motor tendría que girar en sentido contrario. Recapitulamos. Ahora, para que gire en sentido contrario a las agujas del reloj, conectaríamos el puente entre C1 y E2 y daremos alimentación en E1 y en C2. Si os fijáis, está girando en sentido contrario a las agujas del reloj. Te voy a dar otro toque para que lo veáis. Y como podéis observar, está girando en sentido contrario a las agujas del reloj. Vale, y ahora vosotros lo siguiente que os preguntaréis es, vale, ya nos has enseñado cómo identificar los pines del motor, cómo tenemos que conectar el motor, pero ¿y cómo se regula la velocidad? Porque tal y como estamos haciendo aquí ahora, el motor siempre arrancaría con su máxima velocidad, no habría una regulación de velocidad. Bien, pues esa regulación de velocidad se realiza de forma electrónica. Y para que el vídeo no se haga excesivamente grande, eso os lo voy a explicar en un vídeo solo dedicado a eso, a la regulación electrónica de estos motores. Entonces, con este vídeo quedaros básicamente cómo son los pines de este motor, cómo identificar para qué es cada cosa, cómo conectar el motor para que funcione a su máxima velocidad y en otro vídeo ya explicaremos cómo conectar este motor para controlar sus revoluciones y cómo medir las revoluciones que da el motor en la taco. Entonces espero que este vídeo os haya gustado. Como siempre, darnos un like para que la comunidad siga creciendo y nos vemos en el siguiente vídeo donde os explicaré cómo gestionar electrónicamente la velocidad de este motor. Un saludo y nos vemos próximamente.